A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, 1 de julio, bienvenidos al mes 7 del 2025, bienvenidos a radiolaRR.com, estamos en el streaming de Radio La RR, al igual que estamos en todas las redes sociales, bueno, las más comunes, Facebook, YouTube, TikTok, X, allí estamos para todos ustedes, desde ya les pedimos que se conecten, bueno, a los que ya están conectados también, que le den me gusta, que compartan, que comenten. Hoy tenemos una interesante plática. Antes de ello, les damos a ustedes la cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando en todos lados del mundo, en todos los sectores de nuestro país, al igual que afuera del país. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez. Estamos muy temprano compartiendo con ustedes a Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez de lunes a viernes, 7 por la mañana, en repetición a las 7 por la noche. Es el reprise de lo que dejamos nosotros en el pulso que se queda en todas las redes sociales y que compartimos, por supuesto, con toda nuestra gran audiencia. Aquí ya lo apagué. Perfecto. Bueno, quiero darle la bienvenida a una de las personalidades que se suele tener acá. Agradecemos la deferencia de siempre aceptar nuestra invitación a este medio que está en surgimiento, que está en crecimiento, pero tenemos esta clase de invitados que nos hace grandes. Doctor Napoleón Campos, experto en temas internacionales, en relaciones internacionales, está con nosotros. Buenos días, doctor Campos. Bienvenido a la RR en A Primera Vista. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también. Hace 20 minutos que hicimos las primeras pruebas con Francisco Durán. Después de muchos meses me da una gran alegría poder estar colaborando contigo con el esfuerzo, que para mí es una continuidad los años de ejercicio democrático, de libertad de prensa y de libertad de expresión, que en tu caso fueron con Radio Maya Visión. Así que me da mucho gusto seguir con mis participaciones, seguir validando tu esfuerzo en pro de la democracia en nuestro querido El Salvador, Francisco. Así que muy a la orden en estas horas, curiosamente dramáticas, pulsantes, para el país, para Estados Unidos y para el mundo. Así que aquí estoy a la orden y buenos días a las amigos y amigas que nos acompañan tanto fuera como dentro de El Salvador. Bueno, muchísimas gracias, doctor Napoleón Campos, por estar acá con nosotros. La relación Estados Unidos-El Salvador es innegable. Estornuda Estados Unidos, dice el dicho, y acá en El Salvador nos resfriamos, nos da gripe, nos da tos, nos da de todo, hasta calentura nos da por lo que suceda en los Estados Unidos. No se está viviendo quizá los momentos más tranquilos en Estados Unidos. Hay expresiones de calle en protesta por las políticas internas, externas de Donald Trump, y que todo esto afecta completamente a nuestro país. De las cosas que más han llamado la atención, y lo conversábamos hace algunos días, unas 2 semanas aproximadamente máximo, con el economista César Villalona, sobre un gravamen que se le ponía o que se le pensaba poner a las remesas
pero a los indocumentados, a los que no tenían documento, de un 3.5%. Él hacía la comparación y decía, bueno, de $100 va a ser $3.50 más que se le va a dar de impuesto. Y muchos dirán, decía él, que no es mucho. Pero si esto lo multiplicamos, si esto vemos cuánto dinero dejará de ingresar a El Salvador y cuánto generará para los Estados Unidos, que no puede ser una gran cantidad probablemente, pero sí es algo bastante importante. Bueno, pero a esa cantidad, al parecer, como palabras suyas, se le dobla el brazo a los al gobierno de Donald Trump sobre este caso. Al parecer se bajará ese porcentaje al 1%, pero aún falta una ratificación. No sé, explíquenos esto, doctor Campos, para ir entrando en detalle. Muy bien, es un tema crucial, es un tema clave, contradictorio, ¿verdad? Me alegra que retomes mi metáfora de doblar el brazo, porque eso es lo que ha sucedido y a renglón seguido paso a explicarlo. Mira, la historia ha sido así, es decir, y hay que saberla enmarcar más allá de los números dolorosos, de las cifras duras, y es que este gravamen que nos sorprendió a todos desde que lo propuso el todavía electo vicepresidente Vance en noviembre, diciembre, ya el día exacto se me escapa, él habló del 10%, ¿verdad? Cuando ya ellos, después del conteo de votos, estaban elevadísimos por haber recuperado la presidencia para el señor Trump y para el Partido Republicano, a pesar de todas las circunstancias. Mención especial, porque nos vamos a referir más adelante al punto, que gracias a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es que pudo ser candidato y presidente el señor Trump, siendo criminal convicto de 34 delitos penales federales. El punto es que, y creo que esta es la parte crucial, la parte más importante, y creo que cuando estuve contigo en enero, a propósito de la investidura del señor Trump, lo hablé claramente, y es que ellos habían cometido y siguen cometiendo, y es por eso, vamos a entender por qué yo hablo a los medios. Ayer lo dije en TCS, precisamente a esta hora, frente a frente, y lo he estado declarando a otros medios internacionales y nacionales también. Y es que ellos cometieron el grave error de juntar el tema migratorio con el combate a la delincuencia. Ellos cometieron el error de colocar de manera universal el tema migratorio con los enemigos de Estados Unidos, con los enemigos del señor Trump. Y no pueden salir, les va a ser difícil salir, y ya voy a explicar por qué y cómo, porque esto es crucial. Es decir, nosotros tenemos claro que hay otro El Salvador dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Los números son tremendos, en California es el lugar donde viven más salvadoreños después del Salvador, ¿verdad? Y si contemplamos todos los Estados Unidos, allí tenemos otro El Salvador. Así, ¿verdad? Ha sido con el paso de la década, Francisco. Yo que fui migrante, sigo migrante, lo puedo decir a cabalidad, es que desde los años 80, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, venimos experimentando un desprendimiento de tierra con cada mujer y con cada hombre que sale de nuestras fronteras patrias a buscar el bienestar para sus hijos, para sus familias, que no encontraron adentro del país. Y de a esto se suceden terremotos, se suceden huracanes, inundaciones. Hoy El Salvador sometido a una tiranía como Nicaragua, es decir, que provocan éxodo, que provocan emigración, etcétera. Entonces, el señor Trump comete este grave error. Y en ese sentido a mí me duele muchísimo
porque, y lo escribí la semana pasada a propósito de esta discusión en el Senado, y te puedo dar fe que mi artículo en el diario de hoy, que circuló entre jueves y viernes en El Salvador, fue enviado en idioma inglés a las oficinas de importantes senadores, sobre todo republicanos, que era quien a mí en lo personal y a otros más que estamos en la diplomacia ciudadana salvadoreña, nos interesa convencer de que nuestros connacionales, de que nuestros paisanos, nuestros compatriotas no son enemigos de Estados Unidos, que no son enemigos de Donald Trump. Por el contrario, si lo vemos tan solo desde el ángulo productivo, desde el ángulo económico, Francisco, y amigas y amigos que nos acompañan, nuestros paisanos, nuestros familiares allá son leales, están comprometidos con la producción agropecuaria y la producción en ciertos sectores de servicios donde somos una sobrada mayoría. Mira, yo jamás olvidaré hace más o menos 10 años que tuve precisamente que estar allá en Washington por unas audiencias especiales cuando se perdió ese momento que yo lo he señalado muchísimo de la reforma migratoria integral, cuando me hospedé al otro lado del río Potomac, en Virginia, donde por los impuestos Washington es carísimo para hospedarse, y en Virginia tú te puedes hospedar en la misma cadena de hoteles con un 25% menos, ¿verdad?, del costo. Y me sorprendió que el 70-80% de camareras en ese hotel eran salvadoreñas. Y sobre todo eran de la zona oriental del país, a donde envío un gran saludo. Eran de La Unión, eran de San Miguel, eran de Usulután, eran de Morazán, y eso me sorprendió gratamente. Mujeres salvadoreñas luchando de sol a sol, sudando de sol a sol, por salir adelante en los Estados Unidos. Entonces, Francisco, tenemos este grave error de que el presidente Trump habla de que somos sus enemigos, ¿verdad? Se equivoca por completo. Y de ese abominable 10% del que habla su vicepresidente, que habló su vicepresidente, se pasa entonces a la cifra que el economista que has referido te mencionó en tu programa, del 3,5%, que a su vez es una rebaja del borrador inicial en la Cámara de Representantes. Esta parte de la ley es importante explicarla, simplificarla rápido, porque necesito también exponer algunos otros puntos sobre la lectura internacional sobre El Salvador en estos momentos, Francisco, que somos muy pocos los que dominamos la materia, pero estamos precisamente por ello obligados a trasladar este conocimiento al público en general. Y entonces, Francisco, en el borrador inicial aparece el 5%, es rebajado ya en el proyecto de ley del presupuesto al 3,5% en la Cámara de Representantes, lo que se llama la Cámara Baja, ¿verdad? Son estos legisladores distritales que cada 2 años, ¿verdad?, son elegidos en los Estados Unidos. Y ahí está Norma Torres de California, es decir, muchos de estos congresistas que conocemos a propósito de la lista Angel, que va a ser otro tema que lo vamos a tocar un poquito más adelante, y que ellos plantean, pues ya es una primera conquista del 3,5%, pero que significa en realidad por cada $100 3,5% de gravamen. ¿Por qué? Porque los congresistas piensan, establecen que esa es una manera de captar fondos de tal manera que el migrante pague parcialmente. Fíjate qué paradójico es esto. Pague parcialmente toda la lucha antimigratoria dentro de Estados Unidos. Por supuesto que con las cifras presupuestarias de Estados Unidos, al final
Acordémonos que los grandes países que tienen migrantes en Estados Unidos son la India y remesadores a su vez, ¿verdad? La India es el país que más envía remesas desde Estados Unidos, luego México y después vamos en un tercer, cuarto lugar vamos nosotros, ¿verdad? Ahí vamos República Dominicana, Guatemala, que ha tenido un alza exageradísima de remesas la última década, pero esto golpea fuerte y abre enormes discusiones en la India y en República Dominicana, pero con la diferencia, Francisco, que en esas grandes economías de la India, de México, el peso de las remesas es mucho menor, ¿verdad?, que lo que es para nosotros, ¿verdad? Con un porcentaje superior al 15% del Producto Interno Bruto. Y hay que decirlo, ¿verdad?, con claridad, que en algunos municipios del país las remesas no significan ni el 15% del Producto Interno Bruto territorial. Es todo, ¿verdad? La economía se mueve local, ¿verdad? Gracias a las remesas. Incluso como lo vimos desde hace 20 años, que comienzan a tener posibilidades de trabajo local, abogados, que por cierto ayer fue el día salvadoreño del abogado, les envío a las amigas y amigos abogados un saludo a distiempo, extemporáneo, pero no menos lleno de cariño y desde mi corazón, Francisco. Comienzan a tener oportunidades laborales, dentistas, odontólogos, médicos, y comenzamos a ver ese desarrollo territorial en ciudades intermedias, ¿verdad?, como Chalchuapa, Santa Rosa de Lima, Hilo Vasco, y las remesas comienzan a empujar a su vez el comercio, el consumo. Pero, entonces, Francisco, el hecho de que una vez se ha enviado este proyecto de ley al Senado, a la Cámara Alta, donde cambian las cosas, ¿verdad?, donde ya no tiene que ver mucho, bueno, nada realmente, ¿verdad?, la población, la demografía, porque en la Cámara de Representantes se compone, como es distrital, los estados que tienen más población, como California, Texas, Nueva York, son los que tienen más congresistas, más representantes. Con el caso del Senado, la composición es pareja, 2 senadores por estado. Entonces, las cosas allí se emparejan mucho. Hay otra lógica y un estado, los pequeños estados del noreste de Estados Unidos, Delaware, New Hampshire, etcétera, tienen la misma representación que California, que Texas, que Nueva York. Entonces ahí cambia la cosa. Y por eso, desde hace un mes nos enfocamos en escribirle, en hablar con los jefes de staff de varios senadores claves republicanos de estos estados, donde hay una presencia mayor de migrantes, Francisco, y vimos al final el resultado. Yo me siento muy orgulloso de que haya funcionado estos esfuerzos, pero sobre todo, Francisco, funcionaron las grandes presiones empresariales. Hace semana y media fue enviada una carta allí están, por ejemplo, las remesadoras, ¿verdad? Disculpa el comercial, pero hay que decirlo porque han sido contactos importantes que también nosotros hemos tocado las puertas de Western Union, MoneyGram, y ellos promovieron una carta excelente de altura financiera, de altura intelectual, de altura ética, Francisco, dirigida a los senadores y decirles, miren, no, hombre, no se pasen, ¿verdad? Porque la propuesta es que no haya gravamen, ¿verdad? Si ya los migrantes nuestros que trabajan con o sin papeles, Francisco, ya pagan impuestos, ¿verdad? Contribuyen a la economía. Pero en fin, ¿verdad?, la propuesta de estos grandes consorcios, de estas grandes corporaciones era no gravamen, ¿verdad? Elevando el perfil de las remesas, que las remesas no son un lujo, ¿verdad?, sino fruto honrado de nuestros emigrantes, y es así como se logra, ¿verdad? Y lo sabemos hasta apenas el sábado, Francisco, que se da a conocer
las casi 1000 páginas, ¿verdad? Que ahora están en debate en Washington del presupuesto, donde ya el punto específico del proyecto de presupuesto, Francisco, ya solo lleva el 1%. ¿Qué significa ese 1%? Que nuestro emigrante, cuando envíe su remesa a los familiares, le van a quitar $1 por cada $100, lo cual implica, Francisco, que si nos atenemos a las últimas encuestas confiables, porque hoy es un chiste las estadísticas en El Salvador, ¿verdad? No hay una oficina de estadística seria, ¿verdad? Como lo hubo en el pasado. Pero cuando la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, que uno pudiera considerar como académico confiable, hablaba de que el promedio de recepción de remesas mensuales en los hogares salvadoreños andaba prácticamente, redondeamos, en torno a los $300 mensuales. Eso significa, Francisco, que si va a pasar así ese texto, habrá que estar pendiente en las próximas horas, con ese 1%, va a pagar únicamente $1 el emigrante al hacer su envío por cada $100. O sea que si nos atenemos a ese promedio de $300, Francisco, va a ser una carga impositiva de $3 a lo que ya va a pagar, ¿verdad? Por el servicio de transferencia con la remesadora. Pero la rebaja del 10% que pensaba el vicepresidente Vance, hombre, es que eso era, imagínate, iban a ser $10 por cada $100, ¿verdad? Luego $5, luego $3.5. Ahora estamos hablando de $1. Fue imposible, creo que para los senadores republicanos fue imposible quitarse eso porque querían honrar, ¿verdad? De que el señor Trump lo que quiere es una carga. Ahora bien, aquí viene lo paradójico, Francisco, ¿verdad? Lo que debemos de estar pendientes. El texto, si así es aprobado, ya lo vamos a verificar en el transcurso del día, vuelve a la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes lo tiene que aprobar así. Sí, fíjate cómo es y esto también, ¿verdad? A mí me encanta verlo, Francisco, porque me confronta con todo lo que hemos perdido en El Salvador. ¿Cómo vas a creer tú que esos importantes políticos, senadores, han pasado 16 horas iniciales leyendo las 1000 páginas casi del proyecto de presupuesto, Francisco, cuando nosotros tenemos ese circo legislativo de los puyabotones, ¿eh? Que no leen, que no discuten? Además, Francisco, esas dispensas de trámite vergonzosas que ya se volvieron rutina en ese circo legislativo en El Salvador, y estos senadores, estas senadoras han pasado leyéndolo, y además, Francisco, a medida que iban haciendo las enmiendas al proyecto de presupuesto, las oficinas técnicas del Senado, del Congreso, iban produciendo informes, reportes del impacto en el proyecto general de presupuesto, conforme esas enmiendas se iban estimando, se iban discutiendo. Vamos a ver qué pasa con esa votación. Yo esperaría que, con todo y lo contradictorio, yo les pido a las amigas y amigos que se informen, que vean las cadenas hispanas, si no pueden hablar inglés, Telemundo, Univisión, que están haciendo importantes coberturas sobre las discusiones ahora en Washington, que estén pendientes de este punto específico del 1%, y ojalá así regrese a la Cámara, Francisco, de Representantes, y ojalá no sea tocado este punto y así se apruebe, insistiendo que no debemos en ningún momento abandonar la consigna, el lema, Francisco, de que nuestros migrantes no son enemigos de Estados Unidos. Así es. Eso creo que es lo fundamental que debemos nosotros también de tomar en cuenta. Doctor Campos, no sé si sea prudente también esta pregunta, pero por lo menos yo por la noche ayer miraba de que como que se sigue y prácticamente hoy por hoy está de que los hijos de los
ilegales no obtendrán la residencia o la ciudadanía por decreto inmediatamente por haber nacido en los Estados Unidos. Pero eso todavía está en que regrese y que se pueda ratificar. No sé qué conocimiento se tendrá ya de ello, doctor. Mire, Francisco, este es un punto también importante. Los Estados Unidos, así como nosotros, ¿verdad? Hemos erigido nuestras naciones, a diferencia de Alemania, por ejemplo. Hay dos fuentes, hay dos principios universales del derecho de familia. Una, la nuestra, lo que se llama el derecho al suelo, el derecho al territorio, el jus soli, y es que es salvadoreño quien nace en El Salvador, independientemente del apellido, el color, el tamaño, no importa. Si usted nació en El Salvador, usted tiene derecho a ser salvadoreño. Nadie le va a quitar ese derecho. Sí. Así está también configurada desde los primeros patriotas la Constitución de los Estados Unidos. El triunfo que ha logrado el señor Trump, que es una resolución, no es una sentencia en firme, es que se revisen, o mejor dicho, la resolución le va a permitir, no solo a él, a todos, revisar estos casos de abuso, ¿verdad?, que en verdad han existido. Yo no conozco de esos casos, ¿verdad?, que alguien emigre a El Salvador ilegalmente solo para tener su hijo en El Salvador y que sea salvadoreño. Eso no lo vemos nosotros, pero sí se ve multiplicado por muchos dígitos en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo conozco incluso, ¿verdad?, amistades salvadoreñas que con su visa de turista en el pasado han viajado, la señora embarazada ya ha tenido su hijo en los Estados Unidos, lo ha registrado y se ha regresado después del parto y los 3 meses de licencia, ¿verdad? Eso ha sucedido y creo que hacia eso apuntan. Lo que yo creo que es importante y sí va a entrar a consideración legislativa después que pasen estas tribulaciones sobre el presupuesto, Francisco, porque van a entrar otros temas que sí tienen que ver con El Salvador, que ya los necesito explicar para pasar a una visión más global sobre el país, Francisco. Es que yo creo que para quienes aún se mantienen sin papeles, Francisco, pero que han demostrado que son personas honradas, trabajadoras, por ejemplo, nuestros tepecianos, y una cantidad de familias sin papeles, ¿verdad? No solo salvadoreñas, de México, etcétera, y que sus hijos han sido buenos alumnos, incluso están en la universidad, y no hablo de los soñadores, esa es otra categoría especial, porque no nacieron en Estados Unidos. Yo creo que en esos casos, Francisco, no se puede anular el derecho constitucional al suelo, ¿verdad? Yo creo que al revés, se debe de propiciar que estos valiosos ciudadanos de los Estados Unidos sean debidamente honrados con la ciudadanía. No se les puede quitar. Entonces, esto va para largo, ¿verdad? Lo único que le permitió esta resolución de la Corte Suprema al señor Trump es avanzar, creo yo, enfocando esos casos de uso y abuso del derecho al suelo. Y esto contrasta, lo digo rápidamente, por la pasión que tenemos por el fútbol, Francisco, porque también ha evolucionado el derecho a la sangre, ¿verdad? Que es típico de un país como Alemania, ¿verdad? Usted es alemán, haya nacido en cualquier punto del planeta, si usted tiene un apellido alemán, ¿verdad? Entonces, eso también ha evolucionado. Por eso es que solamente veíamos cheles en las selecciones alemanas, ¿verdad? Hasta de un tiempo para acá que ya vemos jugadores de fútbol de apellido turco, vemos jugadores de fútbol de apellidos árabes, ¿verdad? Marroquíes, y vemos también jugadores de fútbol de países africanos, ¿verdad?, que son sus familias y nacieron en Alemania.
por la emigración de las últimas décadas. Entonces, ambos derechos han evolucionado, Francisco. Pero entonces, mira, dame chance, por favor, porque el tiempo avanza. ¿Qué es lo que le viene a El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos? Porque yo creo que eso es importante, porque están, y fíjate que la frase que tú mencionabas del estornudo y del resfrío, de la pulmonía, es una frase que no nació con Estados Unidos, curiosamente. Es una frase, Francisco, que nació con Guatemala, porque en Guatemala estaba la Capitanía General, ¿verdad? Era nosotros un tiempo, cuando éramos provincia, todos éramos guatemaltecos. Todos éramos guatemaltecos de aquella época, porque habíamos nacido en la comprensión. Chiapas era de Guatemala, es decir, éramos de la comprensión de la Capitanía General de Guatemala, hasta que se dan los sucesos de independencia. Entonces, esa frase era así, ¿verdad? Si Guatemala estornudaba, El Salvador ya estaba resfriado. Hoy es con Estados Unidos. ¿Y qué sucede entonces? ¿Por qué ¿Dónde están estornudando? ¿Quiénes son los que están estornudando? Mira, hay varias cuestiones interesantes, ¿verdad? El caso Kilmar Ábrego, esta infame oferta carcelaria del señor Bukele, ha abierto los ojos. Varios de los mismos senadores que ahora estamos viendo de protagonistas en las discusiones del presupuesto, son quienes han estado enfocando el tema del Salvador, pero bajo esta modalidad, bajo estos sucesos que se derivan de la visita del señor Marco Rubio, de la oferta carcelaria, porque es un negocio, pero con fondos públicos. O sea, lo que no va a pasar, Francisco, en Estados Unidos, como sí está pasando en El Salvador, es que todo se mande al oscuro, a la opacidad, ¿verdad? Que es como la llamaba muy bien la abogada Ruth Eleonora López, ¿verdad? Y el doctor Kiki Anaya. Eso no va a pasar en Estados Unidos. Y entonces hay ya un proceso abierto, un expediente abierto en el Congreso para que doblarle el brazo al señor Trump y se revele el negocio, el documento, ¿verdad? El contrato penitenciario entre Estados Unidos y El Salvador, que permitió la violación vía deportaciones express de los venezolanos y del mismo señor Kilmar Ábrego, ¿verdad? Que gracias a Dios y a estas presiones bárbaras fue regresado a los Estados Unidos al debido proceso. Y yo no estoy diciendo ni voy a meter las manos por el señor Ábrego, pero sí voy a meter las manos por el fuego, Francisco, en el fuego, en El Salvador y en Estados Unidos, por el respeto al debido proceso, que en El Salvador lo hemos perdido completamente. La justicia dirá, ¿verdad? Y allí están que le van a imputar más cargos que al señor Ábrego. Bueno, pero ya está él bajo la justicia, ¿verdad? Que eso es lo importante. Hay una procuración de justicia y la justicia dirá si él es inocente de esos cargos, si es culpable de esos cargos, de qué manera enfrenta esos cargos, si en arresto domiciliar, si en libertad asistida, si en la cárcel, no importa, pero ya está en el debido proceso. En El Salvador estaba en un hoyo, ¿verdad? En un hoyo de ilegalidades, que es lo que ha convertido el señor Bukele al Salvador. Primer proceso abierto, Francisco, con amenaza de que el Congreso congele los fondos a partir del 1 de octubre para ese contrato carcelario que tiene que ver con el SECOT. Pero al mismo tiempo estos senadores, Francisco, están hablando de que Estados Unidos, en función de los tratados bilaterales con El Salvador, Francisco, tiene todo el derecho, ¿verdad? Allí están las cláusulas. Es que esto no es un asunto de que están queriendo ser injerencistas, interviniendo en la soberanía del país. No, allí están los tratados, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio, el CAFTA y otra serie de compromisos que tienen que ver con cláusulas democráticas. Fomilenio estaba diseñado en función de las cláusulas democráticas que el señor Bukele echó a perder, ¿verdad? Por la corrupción. Y por eso nos anularon Fomilenio.
¿verdad? Por la corrupción que ya imperaba en el país, por la falta de transparencia y rendición de cuentas a partir de los fondos de la pandemia. Entonces, Francisco, aquí viene un punto importante porque ellos están diciendo, hombre, es que nos interesa, ¿verdad?, que abran a la inspección internacional Izalco, a Panteos, Mariona, que es de donde salen personas civiles inocentes que han sido capturados bajo el régimen de excepción sin ninguna causa judicial, sin órdenes administrativas y hasta salen muertos y con señales de tortura, ¿verdad? Y donde han habido desaparecidos. Se ignora la suerte de miles de salvadoreñas y salvadoreños a estas alturas, Francisco. Bueno, primer proceso. El segundo proceso tiene que ver con el tema de la MS-13. Varios congresistas han expresado preocupación y esto tiene que ver mucho con este reporte fantástico de 6 periodistas de The New York Times, Francisco, que no habrá tiempo, creo que hay que leer todavía más ese reportaje, pero está vinculado, ¿verdad? Y es que los congresistas comenzaron a ver que junto a este convenio carcelario, ¿verdad?, estaban comenzando a aparecer peticiones de la propia fiscalía que metió preso a los líderes de la MS-13, Francisco, ¿verdad?, para que se les desestimara los cargos penales. Pero estamos hablando, Francisco, de asesinos. Entonces los congresistas dicen, es que es una traición a las familias estadounidenses que han sufrido los asesinatos ordenados o ejecutados por estos señores de la ranfla de la MS-13 de El Salvador. Por lo tanto, con cada desestimación de cargos que solicita la fiscalía, la misma fiscalía que los encausó, Francisco, ¿verdad?, para favorecer este convenio carcelario, según parece, ¿verdad?, eso es una traición a los Estados Unidos. Y entonces después que pase, insisto, este tema del presupuesto, aparecerán mejor delineados estos expedientes en el Senado de los Estados Unidos. Y no dudo que otros temas, ahora que ya han abierto los ojos los congresistas, que están hablando que el señor Bukele ha facilitado la violación de los derechos constitucionales del señor Trump, para las deportaciones express, ¿verdad?, sin debido proceso. Me parece que entonces el tema de El Salvador está por cambiar. Y esto no es primera vez, Francisco. En 1990, Francisco, el Congreso de Estados Unidos tomó el control absoluto de la política exterior hacia El Salvador para forzar los diálogos de paz que culminaron con los acuerdos de Chapultepec el 16 de enero de 1992. Pero en ese momento, más o menos por esta fecha, Francisco, de 1990, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus acompañantes, tras todos los sucesos terribles, sangrientos que sucedieron en nuestro país entre octubre y diciembre de 1989, Francisco, el Congreso le dio la opción, ¿verdad?, al presidente Bush papá, ¿verdad? Ya había terminado las 2 presidencias de Ronald Reagan y le dijo, mire, vamos a cortar la ayuda de El Salvador. Si el señor Cristiani y los oficiales llamados la Tandona no acceden a negociar de buena fe, ¿verdad?, con la oposición salvadoreña. ¿Será que veremos una réplica de 1990 con las circunstancias actuales, Francisco? Es muy posible. Es muy posible. Y entonces esto nos demuestra, Francisco, y ahora si tienes alguna inquietud, dímela, porque yo necesito pasar a ofrecerle a tu audiencia, Francisco, algunos elementos de análisis que son importantes, porque son procesos que ya no tienen que ver de El Salvador con Estados Unidos, Francisco, sino que tienen que ver con El Salvador, porque el señor Bukele cree que se puede sustraer, ¿verdad?, a la comunidad internacional, al derecho internacional, a los instrumentos internacionales, y no es así. Solo una pregunta para pasar a ello. La amistad o la enemistad republicanos, demócratas, ¿cómo está El Salvador? O sea, se entiende,
pensamos de que con los republicanos hay un entendimiento por parte de Donald Trump con el gobierno de El Salvador o con Nayib Bukele. Pero, ¿y los demócratas? ¿Qué papel están jugando? Mira, están abriendo los ojos. Ahora ellos ven con claridad que no presionaron lo suficiente al presidente Biden para que el presidente Biden, esto me lo han dicho, puedo dar fe, Francisco, ¿verdad? Puedo dar fe. Yo tengo, soy una voz más calificada que el aparato de propaganda del régimen Bukele, Francisco, ¿verdad? Yo tengo más calidad moral para hablar sobre la realidad del país y me lo han dicho, Francisco. Biden, el error de Biden no fue no evitar, ¿verdad?, la reelección de Bukele, la reelección inconstitucional de Bukele. Biden tuvo todo el poder político, tuvo todo el poder comercial, sanciones, para haber evitado algo que intentó, ¿verdad? Aquella célebre encargada de negocios que antes había sido embajadora, ella lo intentó, ¿verdad? Sancionaron a los magistrados que había llevado Bukele espuriamente a la sala para que le avalaran ese decreto de reelección, ¿verdad? Pero a partir de ese momento, Estados Unidos dejó ir ese poder y no evitó la reelección. Ese fue el punto clave, Francisco, pero creo que ya entendieron, ¿verdad? No solo demócratas, sino que también congresistas republicanos, Francisco, de que han cometido un grave error con el convenio carcelario con el señor Bukele y habrán novedades en ese sentido. Entonces, la ecuación no es tan clara ni para el señor Bukele en este momento. También acuérdate que él paga para su agenda personal, no para la agenda del país, ¿verdad? Si fuera así, esa inversión en lobistas, Francisco, estuviéramos en el primer lugar de las inversiones que generan empleo, ¿verdad? En Centroamérica, y resulta que estamos en la cola de las inversiones. ¿Por qué, Francisco? Y ahorita esto me permite entrar en materia, fíjate, porque a mí me han estado buscando, Francisco, amigos empresarios, haciéndome esa pregunta, Napoleón, mira, ¿y por qué, hombre, no viene la inversión, ¿verdad? Al Salvador. Bueno, porque por inseguridad, por seguridad, Francisco, no solamente es meter gente presa, ¿verdad? Al contrario, ser el país número 1 a nivel internacional con la tasa de mayor encarcelamiento es una sospecha de que has metido preso a gente inocente, ¿verdad? Porque en ninguna sociedad hay tantos delincuentes, hay tantos rufianes, ¿verdad? Entonces, lo que el señor Bukele cree que es su carta de presentación se le ha convertido en un efecto boomerang, ¿verdad? La gente comenzó rápidamente al ver las escenas del Secot, ¿verdad?, a preguntarse qué está pasando realmente en El Salvador. ¿Por qué aparece un contrato penitenciario fuera del derecho internacional? Porque eso hay que decirlo. Ese contrato entre la Casa Blanca y el señor Bukele es absolutamente fuera de los tratados y convenios internacionales. Entonces, ¿qué sucede, Francisco? Mira, voy a citar, por ejemplo, aquí tengo una pantallita de apoyo. El Índice Global sobre la Paz 2025, que elabora cada año el Instituto para la Economía y la Paz, que tiene por cierto, la oficina que vigila Centroamérica está en Ciudad de México. Y de 163 países, Francisco, en los que mide la seguridad jurídica, El Salvador está en el 104. ¿Por qué? Por las violaciones a la Constitución, por la reelección ilegal del señor Bukele. Es que eso es seguridad jurídica también y no lo quieren entender. La falta de transparencia, ocultar las compras que se hacen con dinero público, Francisco. Ocultar, por ejemplo, le ocultan hasta el Fondo Monetario Internacional dónde están los Bitcoin, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, los técnicos del Fondo Monetario Internacional le preguntan al gobierno, ¿verdad? Mire, ¿y dónde están en las cuentas nacionales, en las cuentas públicas, las compras que usted ha hecho de Bitcoin? Y ya le dijimos que deje de comprar Bitcoin, ¿verdad?
díganos dónde están expresados y no encuentran el lugar, ¿verdad?, donde están esos bitcoins. Y estamos hablando de decenas de millones de dólares. Y estamos hablando de más de 200 millones de dólares que aquel presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica le prestó para hacer la operación Chivo Wallet, ¿verdad? Que todo eso está desaparecido, ¿verdad? Es que te digo, ha corrido el dinero, el saqueo ha sido generalizado en El Salvador. Entonces, las calificadoras, Francisco, esto así funciona, como lo estoy diciendo en este momento. Cuando tú tienes 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares y los quieres invertir en un país para sacar las ventajas de tratados de libre comercio, geográficas, marítimas, etcétera, mano de obra, la calidad de la mano de obra, tú le preguntas a la calificadora dónde están los nichos donde hay menos corrupción, dónde están los nichos, los países donde hay seguridad jurídica, y resulta que El Salvador no está allí, ¿verdad? No hay un expediente de El Salvador, como si lo hay de Costa Rica, por ejemplo, como si lo hay de Panamá, Guatemala, ¿verdad? Que Guatemala tiene otra lectura diferente con la relación con Estados Unidos, Francisco. En Guatemala se están construyendo, incluso el ejército de Estados Unidos está involucrado en la reconstrucción de puertos marítimos y de carreteras en Guatemala, Francisco, al otro lado de la frontera con El Salvador. Y El Salvador está reducido a una cárcel, ¿verdad? Y es triste en ese sentido. Francisco, la Organización Mundial contra la Tortura, la semana pasada, que tiene sede en Ginebra, que es donde está la Cruz Roja, donde está la FIFA, ¿verdad?, donde está el comité, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta entidad tan prestigiosa por décadas publica su índice global y resulta que somos el tercer país latinoamericano, Francisco, donde tú y yo, de ser apresados arbitrariamente, corremos un elevadísimo riesgo de ser torturados en la cama de un pick-up de la policía, en un camión de soldados, en recintos policiales y en cuarteles militares, y de salir hasta muerto, torturado, de Apanteos, de Izalco, de Mariona, Francisco. Así de grave es el asunto. Y estamos en ese índice, ¿verdad? Estamos en el top 10 del índice global de tortura, Francisco. Mira, otro dato gravísimo, Francisco, y esto lo leen los inversionistas, Francisco, esto lo leen los eurodiputados en Bruselas, esto lo leen los senadores y congresistas, sus jefes de staff en Washington. El índice de esclavitud moderna, Francisco. Resulta que quienes elaboran este índice, Francisco, les llegó la información, ¿verdad?, de que estaban siendo usados, utilizados, manipulados, reos, ¿verdad?, del sistema penitenciario bajo el pretexto de la figura de la rehabilitación en unas obras extrañas, ¿verdad?, encargadas a empresas. Un día veremos qué empresas han sido, ¿verdad? Y esta es una forma de esclavitud moderna, Francisco, ¿verdad? El gobierno haciendo propaganda de que es algo bonito y lo que están haciendo es esclavizar a los reos del sistema penitenciario salvadoreño. Ahora resulta, Francisco, que este índice en los países latinoamericanos, estamos después de Venezuela y Cuba, el tercer país latinoamericano con mayor esclavitud moderna es El Salvador. Así de triste está el asunto. ¿Y qué sucedió el viernes, Francisco? ¿Verdad? En la reunión de la OEA, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que viene vigilando los derechos humanos en El Salvador desde 1978, Francisco, la misma a la que el gobierno del general Carlos Humberto Romero se vio obligada de abrirle las cárceles, ¿verdad?, para que ellos verificaran in situ, es decir, en el lugar, inspeccionaran en el terreno, ¿verdad?, la situación de los presos políticos en aquel momento difícil del país. La comisión le envía un informe, una relatoría especial sobre El Salvador
a la OEA, ¿verdad? En la cual hacen una grave alerta de que el deterioro a los derechos humanos en El Salvador ha alcanzado niveles inaceptables. Y por supuesto, se habla de estos casos recientes, de la licenciada López, del doctor Anaya, de los defensores ambientales, de otros defensores a los derechos humanos que han sido arbitrariamente encarcelados y que se les ha sometido a los cánones del régimen de excepción, Francisco. Y entonces la comisión hace suyo el llamado, ¿verdad?, de otros países de la OEA, donde le piden que por favor se indague sobre los desaparecidos, se indague sobre las decenas de miles de inocentes que están en Apanteos, en Izalco, en Mariona, Francisco, porque el Cecote es una vitrina. Ya ve, Francisco, que es tan vitrina que hasta hicieron una representación que caló fuerte en Europa, ¿verdad?, en un desfile de modas en París, y que lamentablemente el señor Bukele respondió de la manera más vergonzosa y más ignorante posible. Pero es que él se ha encargado, la propaganda del régimen se ha encargado, y está claro que el Cecote es una vitrina, ¿verdad?, en función del negocio carcelario que tiene con Estados Unidos, Francisco, pero que la realidad dura para la población civil, para las familias agraviadas, ha estado en Mariona, sigue estando en Izalco, sigue estando en Apanteos. Entonces, Francisco, yo necesitaba hacer esta lectura porque el reporte del New York Times, ¿verdad?, sobre que confirma una fuente más confiable, que confirma los pactos con las pandillas del régimen Bukele, con protagonistas, con colaboradores cercanos a él, no es nuevo, ¿verdad? Ya teníamos indicios, ya se habían hecho señalamientos. El señor Osiris Luna fue de los primeros designados y sancionados bajo la lista Angels el 2021. En fin, yo creo que viene una etapa, ¿verdad?, donde tanto de Estados Unidos, pero también desde la Unión Europea. Quiero comentarles que en Bruselas, Francisco, en el Parlamento Europeo, también están abriendo los ojos. Se ha abierto un expediente sobre El Salvador. Curiosamente, fíjate, el hecho del régimen Bukele que más sacudió y permitió abrir los ojos fue la ley de agentes extranjeros, ¿verdad?, copiada de cómo se ha promulgado en Rusia, en China, en Irán, ¿verdad?, en Venezuela, en Nicaragua, ¿verdad? Curiosamente, ¿por qué? Porque tú lo sabes, el pueblo lo sabe, el pueblo salvadoreño lo sabe. La Unión Europea ha sido un socio tradicional de la sociedad civil, de las ADESCOs, ¿verdad? Allí hemos visto los rótulos, ¿verdad?, con las estrellitas, el Fondo Azul de la Unión Europea, en obras como chorros, ¿verdad?, comunitarios, pequeños puentes. Es decir, la Unión Europea ha trabajado con la sociedad civil durante décadas, ha sido un apoyo importante para la reconstrucción nacional. Entonces, curiosamente, el principio del detonante para que vuelvan a poner los ojos sobre El Salvador, Francisco. Entonces allí están aprovechando entonces los asesores de los eurodiputados para estar enriqueciendo un expediente sobre El Salvador con todos estos hechos, con todos estos indicadores, nada agradables, Francisco, porque la tortura, la esclavitud moderna, los encarcelamientos arbitrarios, Francisco, lo único que demuestran es que prácticamente hemos perdido la democracia por completo en El Salvador, el respeto a la ley, Francisco, y en ese sentido el deber que queda es restaurar esa democracia, ¿verdad? Creo yo que los instrumentos internacionales, los congresistas y gobiernos de países democráticos van a contribuir mucho a la restauración de la democracia en el país, Francisco, para pasar esta triste página que no imaginábamos que íbamos a sufrir desde el 16 de enero de 1992, Francisco,
cuando se firmó la paz. Creíamos que íbamos a sentar las bases para una democracia duradera, Francisco, y resulta que no ha sido así, ¿verdad? Aparecieron agentes, actores que han torcido, ¿verdad? Sí. Los renglones de la democracia en El Salvador. Se está atacando a la prensa independiente, en fin, una página triste que espero yo que la pasemos y que despertemos lo más pronto posible de esta pesadilla. Así En función de es. esta lectura internacional, Francisco, por mucho que estemos anotando cada vez sucesos más dolorosos y terribles, espantosos, abominables en El Salvador en materia de violaciones a los derechos humanos, Francisco, pero estamos mucho mejor que hace un año, ¿verdad? Sí. Esta comunidad internacional que parecía no despertar, ya despertó sobre El Salvador. Bueno, doctor, lastimosamente el tiempo con usted siempre es muy corto porque queremos abarcar tantos temas, pero lo dejamos para otra oportunidad, sin duda. Quiero agradecer su espontaneidad para aceptar nuestra invitación y explicar detenidamente estos puntos que probablemente muchos no lo ven así y la gran mayoría probablemente ni lo sabíamos. Doctor Napoleón Campos, muchas gracias. A la orden, Francisco. Les deseo un gran mes de julio para las amigas y amigos que nos han acompañado y que Dios siga bendiciendo a El Salvador. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Napoleón Campos, por habernos acompañado en esta mañana de 1 de julio. Gracias a todos también. Voy a leer los comentarios, a pesar de que el doctor ya tiene otro compromiso y ya habíamos pactado esta hora. Buenos días, saludos, Moves, nos dice Georgina López, saludos, invitado de lujo, Ana Rosibel Chávez. Buenos días, un gusto escucharle. Gracias, Francisco, por traernos un invitado de lujo como es el doctor Napoleón Campos. Sedhu, abrazo, Sedhu, qué bueno verlo por acá. Buenos días, amigos. Gran verdad, en el área de Virginia, New Jersey, Maryland tiene una gran comunidad de salvadoreños de la zona oriental. El número de WhatsApp que tenemos en cabina para todos ustedes, 7616-8383. Si ustedes están en redes sociales, quiero ver, sería por acá que lo tenemos, 7616-8383. No, aquí de este lado lo tengo, exacto, de este lado. Luis Carrillo, invitado de lujo. ¿Cómo hace, Francisco? ¿Cómo así? Calidad de analista hablando muy moderado, están potentes. Gracias por estar con nosotros también. Rafael Hernández, buenos días, llegando y nos manda muchos trofeos, muchas gracias. Esta Asamblea Legislativa bien llamada Circo no discuten ninguna ley, todo lo que hacen es presionar un botón y hundir más y más a nuestro país. Son unos inservibles, por el contrario, le hacen daño. Era Rafael Hernández. La gran comunidad de salvadoreños en el extranjero sigue sin decir pío. Qué vergüenza. Ramiro Navas. Saludos, Francisco y doctor Campos. Me gustaría saber cómo ve el escenario actual de las correlaciones políticas en Estados Unidos, en concreto tras la victoria de Mamdani en las primarias para la alcaldía de Nueva York. Bueno, se la vamos a hacer llegar después a Ramiro. Justino Cortés, buenas tardes desde Inglaterra. ¿Lograrán subir al helicóptero a Mr. Ozzy? Es pregunta. Tiene razón, doctor. Han existido los abusos en diferentes ciudadanos de diferentes países en donde mujeres únicamente han llegado a procrear hijos con ciudadanía americana y que reciban ayuda de los Estados Unidos. Y eso que Trump va empezando. Ya tienen una cárcel en Florida rodeada de lagartos para que no se escapen. Rafael Hernández, según información, Osiris Luna no lo pueden subir al helicóptero, pero que ya fue arrestado por la venezolana Sara, que porque habló mal del bachiller y dio a conocer el pacto con las maras. No sé. Así es, el juez se está comportando como un odioso, generando actos discriminatorios.
Se está viviendo una situación horrible y yo creo que los salvadoreños no protestan por esas leyes rompetablas en donde se ven enmascarados maltratando a nuestra gente. SEDJU, una de esas cláusulas dice que el país debe ladrar cuando ellos se lo ordenan. Uy, qué duro eso. William Berríos, ¿y el Tratado de Bustamante, del cual es firmante El Salvador? Buena pregunta. Qué buena información, gracias. El dictador está haciendo todo lo que Narco Rubio le ordena a la gente. Por lo metiche, ¿quién le filtró la información de Osiris Luna al New York Times? Eso está basado en otras informaciones, entiendo, de otros medios también. Juan Surio, buenos días, saludos para todos los pensantes conectados, especialmente a Francisco y su invitado, el licenciado Campos, un excelente invitado. Gracias. Exacto. ¿Por qué los demócratas permitieron al matón de Bukele tolerar la reelección? Fue un gran error capital que ha terminado de hundir a nuestro país. Matón, sí. Lo triste que hablan del SECOT internacionalmente, pero no hablan de las otras cárceles en donde sí hay grandes violaciones de los privados de libertad. Luis Carrillo, doctor Campos, gracias por decirnos la verdad con tanta elegancia y sin esconder nada. El Salvador está hundido. Y el Banco Centroamericano de Integración es otro cómplice del saqueo. Y a todo esto los guanacos siguen rascándose las nápiras sin salir de su sueño. A la mar. Gracias a todos los que están conectados en YouTube, a los que escriben a nuestro WhatsApp 76168383, en Facebook, al igual que en YouTube. Leo algunos de Facebook. Hay que llegar a la página de Facebook de la radio. Es Radio La RR. Es nueva, porque recuerden que nos cancelaron nuestra página de más de 20 años. Radio La RR, darle me gusta y darle seguir, por favor. Muy buen argumento, dice Miriam Méndez. Qué bueno saludarla, Miriam. Días sin saber de usted. Enrique Mejía, pulgar arriba. Un café con país. Buen análisis. Saludos desde California. Solo un pueblo consciente tiene esperanza. ¿Y este país es el del partido? Aunque estén desde California. No sé, me surge la duda. Primer lugar en tomar sopa de pitos. La cárcel más grande, ¿qué pasó acá? La cárcel más grande y los ciudadanos más... Juan Surio, eso es correcto, la esclavitud moderna. Quien se queda con ese dinero ganado por los miles de reos, si está presupuestado en cada proyecto y más de algunos fallecidos. ¿Y quién responde por cada vida perdida? Un fallecido, entiendo, ahora, o para amanecer ahora, o anoche, algo así, de los que estaban trabajando en el Matasano 3, uno de los trabajadores que estaban ahí. Así que, qué lamentable. Pedro Chávez, buen análisis de la realidad nacional. Los huevos están caros. Exacto, Juan Surio. En el pasado, con el dictador Martínez, se sacaron a los privados de libertad a trabajar en carretera, pero hubo muertos y hubo números y se bajó la deuda externa. Aquí se han incrementado. Lo único que uso es YouTube. Le tengo fobia a la CIA. Dice. Pero podemos... son un pueblo consciente. Tiene esperanza, sí. Pero podemos ir. Solo dejarlo. Yo tampoco soy muy usuario de Facebook. Pero por supuesto, hola, Betty Arana está con nosotros. Cualquier idea de esto vamos a tener a Betty acá en la entrevista también para que podamos seguir conversando con todos ustedes. Sí, Julián Ramírez, país. Aún luchando por salvar al partido. Gusto en saludar. Igual, Julián, para usted y todos los que le acompañan, y hay que hacer mucho por cambiar a este país. Bueno, agradeciendo a todos que nos han acompañado en esta mañana estamos comenzando mes, ¿sí? Doctor Campos, ¿sabe usted de Osiris Luna? Ese reportaje le está causando
muchos comentarios. Pero en fin, gracias a todos los que están en TikTok. También de Marcela, que bueno, 503 SB, user 400 números. Hey, Duende Albo, News, vaya, ¿cómo está? Qué gusto, Duende, que andes por acá. Jonathan Chávez, Di Martino, Eduardo Portillo, user un montón de números, Jorge Torres, Mojado, Tasmania, The Bill, bueno, Cristiano Alvarado, yo creí que iba a decir Cristiano Ronaldo. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y han estado acá compartiendo con nosotros en A Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez. Quisiera que ustedes tuvieran el análisis y la capacidad de siempre abrir mucho más los ojos para las cosas que pasan en El Salvador. Creo que será importante. Mañana va a estar Leonel Búcaro. Vamos a estar haciendo un análisis y vamos a hablar de los conflictos geopolíticos. Estados Unidos y la pregunta, ¿y los demás? De eso vamos a hablar mañana con Leonel Búcaro. Continúen con nosotros y bueno, estamos comenzando este mes y ojo, sin duda es uno de los meses más difíciles, por lo menos como medio que vamos a enfrentar y espero que nos comprendan, que nos apoyen y todo lo que viene para más adelante. El país cada día está más complicado, más difícil y por más que pedimos también la solidaridad, la empatía, la ayuda, pero es bastante complicado, ¿no? Por muchos lados, salvo excepciones. Exigimos, pero como dicen, esto no se paga solo, sino que se tiene que ver cómo se soluciona y así, de esa forma se van reduciendo y reduciendo más los espacios, porque somos indiferentes ante todo lo queremos servido, pero es bastante complicado. Un día vamos a hablar más. Gracias. Continúe con radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.